La temporada 2019 la vamos a recordar para siempre en la historia de la Fórmula 1 como ese año en el que Ferrari lo hizo todo mal, en el que consiguió el objetivo dudosamente enorgullecedor de protagonizar prácticamente todo un campeonato, pero para mal, por su pésima gestión, la de un Matías Binotto que no ha sabido llevar un equipo conformado por un Sebastian Vettel venido a menos, que ha perdido crédito en sus últimas temporadas, y por otro lado por un Charles Leclerc que después de su año de rookie en el que no pudo demostrar mucho, aún así todos sabemos que su proyección era muy grande y que había que darle una oportunidad, aire fresco a la nueva estrella del equipo. Yo creo que todos, en mayor o menor medida, nos hemos cabreado este año con Ferrari, porque no han conseguido comportarse como adversarios dignos. Realmente esperábamos mucho más de ellos. Y en muchas carreras hemos visto cómo la indecisión, los complejos, las dudas a la hora de afrontar una carrera, de plantear una estrategia, se han apoderado de un equipo que no ha sabido por dónde salir. Prácticamente la mitad del campeonato ha estado manchada por órdenes de equipo que no tenían en la mayoría de los casos demasiado sentido. Órdenes absurdas, infructuosas, acciones inoperantes de un equipo acostumbrado ya a cometer errores garrafales. Este año de Ferrari no se entiende si no es partiendo desde el debate de las órdenes de equipo, y aquí unos estaréis a favor, otros estaréis en contra. Este debate ha durado muchos años y seguirá durando muchos más, y por eso no vamos a entrar. Yo creo que es más importante que vayamos un paso más allá y hagamos una lectura en este vídeo desde el sentido común, porque todos en nuestras casas hemos visto que había cosas que no se estaban haciendo bien. Nos hemos sentido frustrados a la hora de no entender algunas decisiones. Por eso vamos a hacer un repaso a toda la temporada, centrándonos en esas carreras en las que creemos que Leclerc pudo haber conseguido un resultado mejor, en las que pensamos que Ferrari perjudicó a Leclerc, ya fuera por la estrategia o por órdenes de equipo, pero que al final el botín de puntos fue demasiado inferior. Y ojo, no hacemos este vídeo buscando victimizar a una de las partes o posicionarnos, ni siquiera tampoco crear un universo paralelo que sabemos que de poco va a servir porque la temporada ha terminado y así han quedado las cosas. Simplemente queremos arrojar un poco de luz e intentar comprender por qué el piloto, revelación de esta temporada, que ha sido más rápido los sábados, que ha tenido más poles, que ha conseguido más podios y más victorias que su compañero, apenas ha podido ser cuarto en el Mundial. ¿Dónde están esos puntos perdidos? ¿De qué carreras podemos ir rascando hasta obtener esa sangría que se ha ido perdiendo por el camino de un piloto al que Ferrari le ha cortado las alas, pero que ha podido ser un monstruo más grande para sus adversarios de lo que ya ha sido? Las hostilidades llegaron demasiado pronto. Yo no recuerdo una carrera inaugural en la que un equipo grande imponga órdenes de equipo ya desde el minuto 1. Y eso es lo que vivimos en Australia. Ferrari iba a perder el podio en la primera carrera de forma muy dolorosa, Leclerc iba cuarto, Vettel era quinto, y pidieron intercambiar posiciones. Leclerc no rechistó, fue obediente y dejó pasar a su compañero, pero pudo haber sido cuarto en esta carrera. Aunque ha habido muchos momentazos, yo creo que China es el paradigma del circo de esta temporada de Ferrari. Ahí en la carrera 1000 estaban muy preocupados porque Vettel todavía no había conseguido su primer podio. No os preocupéis, no tuvieron ningún problema en boicotear a Charles Leclerc, ni siquiera a pesar de que este adelantara a su compañero en la salida. Pero una vez más pidieron que dejara pasar a Vettel, y no contentos con ello, le perjudicaron en 2 ocasiones más en esta carrera en la estrategia. Al final Vettel tercero, Charles Leclerc quinto, pero pudo ser al revés. Lo que presenciamos en el Gran Premio de España fue precisamente una consecuencia del abuso de las órdenes de equipo, que están pensadas como una herramienta para un uso puntual, en ocasiones concretas, y que Ferrari ha hecho de ellas una práctica habitual en esta temporada. Tanto es así que los pilotos hacen una mala praxis de las órdenes de equipo. Las dejan a su libre interpretación, las llevan a su terreno, las aplican como y cuando ellos quieren, y eso es un poco lo que vivimos en esta carrera. Por primera vez en todo el año, Vettel era el sacrificado. Le pidieron deja pasar a tu compañero, pero tardó la friolera de 10 vueltas en hacerlo, a sabiendas de que le estaba perjudicando claramente. Leclerc terminó quinto, pero pudo haber sido cuarto.
Seguro que así a bote pronto no entendéis por qué Canadá pudo ser tan importante para Charles Leclerc, un gran premio en el que pasó totalmente desapercibido. Pero yo creo que para él fue una de las carreras más dolorosas por el hecho de no poder fiarte ni de tu propio equipo. Recordamos todos lo que pasó. Vettel estaba siendo presionado por Hamilton muy de cerca, por la presión se saltó una curva, en su reincorporación Hamilton tuvo que levantarse y no se lo habría llevado por delante, le metieron 5 segundos a Vettel y claro, ¿quién estaba por detrás? Charles Leclerc. En esos instantes, además, finales de la carrera, tienes que confiar en tu ingeniero, necesitas información. Tú no puedes saber qué es todo lo que ocurre a tu alrededor. ¿Y Ferrari qué decidió? Pues que Leclerc no debía conocer la sanción de 5 segundos que le habían metido a Vettel. Una decisión, a mi modo de ver, rastrera, porque le impidió la posibilidad al menos de acercarse a menos de 5 segundos para llevarse el segundo puesto. ¿Merecía mucho más Vettel esa segunda posición en Canadá que su compañero? Por supuesto. Pero no olvidéis que la base de cualquier equipo es la igualdad. Mismas armas para todos, y aquí Leclerc tristemente se dio cuenta de que tenía metido el enemigo en casa. Dice el refrán que 3 son multitud. Yo creo que en este caso 3 eran demasiado, porque la tercera victoria consecutiva de Leclerc después de haber ganado en Bélgica, de hacerlo también en Monza casi una década después de la última victoria de Ferrari. Imaginaos lo que habría supuesto también una victoria en Singapur. Marina Bay podía haberse convertido esta temporada en un punto de inflexión, en un cambio de régimen interno para Ferrari. Y Matteo Binotto estaba muy preocupado. No podía permitir que el piloto que apenas cobra 3 millones del equipo consiguiera 3 victorias, mientras que el que cobra casi 40 no lograra ninguna. Y por eso en Singapur, pese a que Leclerc hizo la pole, pese a que fue el piloto que pasó en primer lugar la primera curva, pese a que Vettel estaba tercero, todo tenía que favorecer al tetracampeón. Con la excusa de hacerle el undercut a Lewis Hamilton, que estaba justo delante de él en segunda posición, Vettel paró y le birló también de paso la posición a Charles Leclerc, poniéndose en primera posición cuando el primer sorprendido fue Vettel diciendo: pero bueno, ¿qué hago yo aquí? Esto demuestra que Ferrari le dio todas las armas posibles, habidas y por haber, a Vettel, y no a un Leclerc que iba por delante y que por lo tanto tiene potestad mayor para decir cuándo quiere parar y qué estrategia quiere seguir. Desde el sentido común de haber parado antes y haberse protegido de Hamilton, seguramente Leclerc habría conseguido ganar esta carrera. Los miedos, las dudas en las que ha estado atrapado todo el año Matteo Binotto le han hecho tener esa obsesión enfermiza por querer controlarlo todo. Y yo creo que el mejor ejemplo es el Gran Premio de Rusia. A ver, yo creo que esta carrera merece capítulo aparte porque es absolutamente de locos. Imaginaos, con el ritmo que tenía Ferrari en Rusia, un coche en la primera posición, otro en la tercera de la parrilla, pasando la primera curva, los dos en las 2 primeras posiciones. ¿Qué podía salir mal? Tenían la victoria prácticamente hecha y el doblete encaminadísimo. Bien, pues como todos sabéis, aquí llegó la desobediencia, la versión más anárquica posible de Vettel, que tenía un acuerdo con Leclerc por el cual Leclerc le tenía que dejar el rebufo en la salida. ¿Qué pasa? Que si le consigues adelantar, le tienes que devolver la posición. Pero Vettel no se la quiso devolver y empezó un rifirrafe de muchas vueltas demasiadas con su propio equipo, porque no estaba dispuesto a ceder esa primera posición. A posteriori Vettel entonó el mea culpa, reconoció que lo había hecho mal, pidió disculpas, pero el daño ya estaba hecho. Ferrari había tirado por tierra el doblete y encima se había marcado un auténtico esperpento de carrera. ¿Recordáis el momento ridículo en el que Ferrari tiene que hacer parar a Leclerc para hacerle un undercut a su propio compañero porque no le dejaba pasar, porque no le devolvía la posición? Todo esto en lugar de apuntalar la velocidad del piloto que estaba siendo más rápido este fin de semana. En lugar de esto prefirieron poner en riesgo su posición, lo que supuso un tercer puesto que pudo haber sido una victoria. Ferrari ha tenido coche para destacar este año en circuitos de motor. Circuitos como Bahrein, Azerbaiyán, Spa, Monza o incluso México, donde tenían la pole con Leclerc. Y nuevamente tiraron por tierra una victoria que parecía segura.
Estoy convencido de que todos estábamos haciendo la lectura correcta en esta carrera. Una lectura bastante sencilla. Estábamos viendo que el neumático estaba aguantando más de lo previsto, más de lo que se pensaba, y por lo tanto las paradas se iban a retrasar. Ferrari, en cambio, parece que quería llevarnos la contraria a todos. Decidieron parar a Leclerc pronto, no, prontísimo. Y encima, una de esas paradas fue horrible. Más de 6 segundos, que destruyó completamente sus opciones en la carrera. Terminó cuarto y nuevamente la victoria para los de siempre, para los Mercedes. Llama poderosamente la atención que Ferrari escogiera una estrategia alternativa para el coche que estaba liderando y que tenía todas las opciones de ganar la carrera. Creo que con una estrategia mucho más conservadora, fijándote más en lo que hacen los rivales y simplemente haciéndoles la réplica, Charles Leclerc habría ganado la carrera. Bien, y todo lo que hemos visto hasta ahora, complejitos, dudas, miedos de Binotto, obsesionarse por tener atado en corto a sus pilotos para que no la líen, era todo buscando un único objetivo. Ya habiendo visto que la temporada era un desastre, al menos podía sacar pecho de que sus pilotos no se hubieran tocado, al menos con consecuencias graves. Porque en algunas carreras, como por ejemplo la que acabamos de comentar, México, sí que llegaron a tocarse. ¿Pero qué nos faltaba? Un Turquía 2010, una colisión violenta entre los dos pilotos que dejara fuera de carrera, con consecuencias graves y reales, tanto a Vettel como a Leclerc. Y terminó ocurriendo en Brasil. Lo recordamos, Leclerc era tercero, Vettel había salido con mejor tracción de las S de Senna, estaba a punto de adelantarle, ya venía bastante calentado de atrás de su rifirrafe con Albon, y justo cuando le estaba pasando sin centímetros, sin espacio de por medio, ahí es cuando impactan, la colisión era inevitable y se acaba todo, se acaban los argumentos, las justificaciones, las explicaciones vacías de todo un año, porque Binotto aquí ya no se pudo esconder. Lo intentó de todas formas, diciendo que la culpa no había sido suya, que era de los pilotos, con los que tenía que hablar individualmente, no vaya a ser. Pero de todas formas, aquí ante lo que estamos es ante la guinda del pastel, ante simplemente la desembocadura de algo inevitable, de un río violento, muy caudaloso, que venía ya de toda una temporada, con mucha velocidad, con mucha fuerza, y que era un torrente imparable de sensaciones, de frustraciones, de un año muy difícil, muy complicado para Ferrari. Por lo tanto, si consideramos que todo lo que hemos ido viendo no se debió haber producido, mucho menos este encontronazo sin sentido, que en el caso de Leclerc tuvo la consecuencia de perder un podio seguro. Bueno, yo creo que ha habido tantos momentos a destacar este año para Ferrari, que seguramente que vosotros tendréis otros recuerdos en la cabeza. Por supuesto, están las órdenes de equipo de Bahrein, lo que pasa es que no tienen consecuencias directas, porque creo que un problema de fiabilidad no entra dentro de lo que estamos hablando. Y por supuesto, bueno, la clasificación de Paul Ricard, la clasificación también del último Gran Premio en Abu Dhabi, que fueron también horribles y con consecuencias claras, en ese caso sí, para Leclerc, porque le costó la última vuelta, la definitiva, para conseguir un resultado mejor en parrilla. Pero no hemos querido aventurarnos, divagar, meternos en otros derroteros. Hemos querido ser concretos, ceñirnos al momento clave del fin de semana, que es la carrera, y a esas decisiones puntuales que han podido costar posiciones y que podemos intuir la posición que habría ocupado Leclerc si se hubieran hecho las cosas bien. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué posición habría ocupado Leclerc en un mundial en el que Ferrari hubiera hecho un poquito mejor las cosas? Su posición, ojo, no sería la cuarta, que es en la que ha terminado oficialmente el campeonato. Tampoco la tercera. Charles Leclerc sería subcampeón del mundo, empatado a puntos con Valtteri Bottas a 320 puntos, pero le ganaría por tener más victorias, 5 frente a 4. Y a los que os habéis quedado hasta el final seguro que estaréis con la duda de, vale, esto está muy bien, pero ¿cuál es la diferencia real de puntos que con esta clasificación que estamos haciendo habría entre Leclerc y Vettel? Pues no os voy a dejar con la duda. La diferencia entre Leclerc y Vettel habría sido de nada más y nada menos que 100 puntos. Para que os hagáis una idea, Kimi ha sido el compañero de Vettel antes que Leclerc, como todos sabéis, durante 4 temporadas, y solo en 2 de ellas Vettel consiguió endosarle una diferencia de 100 puntos o más al término del año. Estoy deseando ver vuestros comentarios y sobre todo conocer dónde ponéis vosotros el foco, en qué carreras creéis que se le han liado más a Leclerc
y dónde se ha ido ese botín que podría haber ascendido hasta esos 320 puntos. En cualquier caso, creo que no tenemos que quedarnos tanto con las cifras, que implican un ejercicio un poco más de inventiva, de imaginarnos un escenario que no ha ocurrido, como con las sensaciones, como con los hechos de todas estas carreras que hemos ido repasando, que son momentos que van a quedar para la historia y que esperemos que Ferrari aprenda la lección para mejorar en un futuro próximo, comprendiendo Ferrari por un lado que Leclerc es ya su número uno y creyéndoselo un poco más un Leclerc que este año ha cometido errores importantes también de novato en carreras como Azerbaiyán, Mónaco o Alemania. Que la pista imparta justicia, que se depuren responsabilidades de este año penoso y por supuesto que haya coche. Esa es la receta para que Ferrari nos regale una temporada a la altura de lo que todos esperamos.